Vamos a ver esta pieza que ya tiene otros elementos diferentes a los que hemos visto hasta ahorita. Esta pieza más o menos así es lo que le llamamos como un queso, que es un cilindro grande y un cilindro pequeño. Y aquí hay un agujero y una ranura. Aquí están las vistas principales de la pieza. No están todas las acotaciones que tiene la pieza. Tiene nada más las que necesitamos estudiar con respecto a referencias. En este caso nos conviene revisar el cuadro de control, este cuadro de control número 10. Vamos a enfocarnos nada más a las referencias. El cuadro de control nos dice que la referencia primaria es A, la secundaria es B y la terciaria es C. Entonces, en cuanto vemos el cuadro de control, tenemos que revisar por dónde pasan las referencias. Pero vamos a revisarlas de una por una. La referencia A es esta cara plana y la referencia A es una característica y es un plano. Esta es la primaria, que es un plano que pasa por aquí por debajo. Luego la referencia B, aquí vemos que está la referencia B, que es este diámetro, que es el agujero. Pero este agujero es un cilindro, por lo tanto, esta referencia B es una dimensión de tamaño y la referencia es un eje. Un eje, hay que recordar que es la intersección de dos planos. Hasta ahorita, pensemos en esto. Imagínense que mis manos son dos planos. Entonces estos planos pueden girar todavía, se pueden mover. Para evitar que se muevan, entra en acción la referencia C. Que la referencia C son dos planos, es una dimensión del tamaño, también la referencia C. Entonces C es una dimensión del tamaño y también va a ser un plano. A veces se confunde esta situación porque tenemos un plano más dos planos más un plano, son cuatro planos. No es que tengamos cuatro planos, lo que va a suceder es lo siguiente. Es que estos dos planos del eje, sin C, se pueden girar. Pero luego hacemos que coincida este plano del agujero con respecto del plano central de la ranura. Entonces tenemos un solo plano y acá tenemos un solo plano. El resultado es que se forman tres planos perpendiculares entre sí. Y dijimos que tres planos perpendiculares entre sí es el cuadro de referencias. Entonces tenemos un plano que pasa por aquí, aquí está representado. Este es el plano A. Luego, este es el plano B, que pasa por el medio del agujero, y este es el plano C, que pasa por el medio de la ranura. Los tres planos están a 90 grados, entonces la primera conclusión que tenemos es que en este cuadro de control sí se forma el cuadro de referencias. Ahora vamos a revisar este otro detalle. Como B y C son dimensiones de tamaño, entonces tenemos que recordar la regla 2. B y C no tienen modificador, por lo tanto, B se aplica a cualquier tamaño y C también se aplica a cualquier tamaño. Eso quiere decir que tenemos que buscar por dónde pasa B y por dónde pasa C. Pero hay que recordar que la pieza no es perfecta. Tanto los agujeros como las ranuras van a ser irregulares. Entonces tenemos que buscar la manera de definir por dónde pasa el eje, que es la referencia B. Acá tengo un dibujo donde estoy suponiendo que la pieza es la figura verde. Es muy irregular. Entonces, ahora vamos a seguir el orden del cuadro de control. Tenemos que respetar el orden del cuadro de control. Primero es A. Ponemos la pieza sobre una placa, un simulador. Dijimos que la referencia se simula. Entonces pongo la pieza sobre una mesa de granito. Y aquí va a pasar un plano, que es el plano de la referencia A. Ahora hay que imaginarse que aquí tengo un cilindro perfecto. Pero este cilindro perfecto está perpendicular a esta cara. Aquí lo tengo viéndolo de arriba. El círculo negro es el círculo perfecto.
No se puede hacer, pero imagínense que este círculo pudiera crecer de tamaño. Al crecer de tamaño tiene que cumplir varias condiciones. Una, tiene que mantenerse perfecto a esta cara. Y dos, tiene que mantenerse un cilindro perfecto. Si abro este cilindro, pero como está perfecto, también el cilindro se puede mover, ¿eh? Se puede mover a cualquier lado. La condición es que esté perpendicular, pero se puede desplazar. Entonces, a la vez que se puede desplazar, puede aumentar de tamaño. Entonces, imagínense que este cilindro se crece y se acomoda hasta que toca las paredes del agujero. Y llega un punto en que ya las paredes le impiden que siga moviéndose y le impiden que siga creciendo. Entonces, cuando deja de moverse y deja de crecer, ahí está el eje. Pero el eje, dijimos, puede moverse. Entonces vamos a la referencia terciaria, que es C. Como C también está a cualquier tamaño, y C es una ranura que es muy irregular, entonces voy a simular que tengo aquí una barra que es perfecta. Esta barra tiene más condiciones. La barra es perfecta, pero está perpendicular a la referencia A, y el plano central de la barra pasa por el eje del cilindro que está simulando la referencia B. Voy a repetirlo. Este plano central de la barra coincide con este eje. Y a su vez, esta barra puede crecer de tamaño, pero siempre y cuando siga las condiciones. Perpendicular a la referencia A y que el plano central pase por el eje del agujero. Entonces, hacemos que crezca la barra, y cuando las paredes de la pieza impidan que la barra siga creciendo, ahí está la referencia C. La referencia C, cuando se puede mover, puede desplazarse. Pero va a llegar un punto que ya no se va a poder mover porque no lo van a dejar las paredes de la ranura. Este procedimiento se tiene que seguir por el hecho de que las referencias son a cualquier tamaño. Y entonces aquí hay que tener más cuidado cuando se analiza las referencias, porque ya tenemos una característica y dos dimensiones de tamaño. Aquí también se va a presentar el caso que vimos anteriormente. La referencia A quita 3 grados de libertad, la referencia B quita 2 y la referencia C quita 1. Pero aquí no es regla, porque pueden cambiar muchas cosas. Pero en este caso funciona igual que en los casos anteriores. ¿Qué es lo que queremos? ¿A dónde queremos llegar cuando nos llega un ejercicio como estos? Pues queremos llegar para saber por dónde pasan los planos de referencia. Ya dijimos que pasan, aquí están, esto es A, esto es B, este es C. B y C son planos que pasan por el eje del agujero, y C es un plano central que pasa por el medio de la ranura, que coincide este plano central con el eje del agujero. Eso es lo que queremos saber ahorita, por dónde pasan las referencias. Aquí lo que va a suceder, si fuera un proceso real, es que la pieza va a quedar en diferentes posiciones, porque la pieza se va a acomodar a que estén los planos. Entonces, al quedar en diferentes posiciones, hay que hacer una medición por cada pieza. Y las piezas son irregulares, entonces es imposible que se repita la posición. Así que tenemos que simular pieza por pieza para saber por dónde pasan los planos de referencia que nos dice el cuadro de control. Luego, puede suceder otra situación. Voy a modificar aquí un poquito el cuadro de control y lo voy a modificar así. B le voy a poner el modificador de máximo material y C le voy a poner el modificador de máximo material. Lo puedo hacer porque tanto B como C son dimensiones de tamaño. A la referencia A no le puedo poner el modificador porque A es una característica, pero a B y C sí se los puedo poner. Entonces ahora nos regresamos a la regla 2. ¿Qué sucede con la regla 2? Bueno, pues que B se aplica a la condición de máximo material y C se aplica a la condición de máximo material.
Entonces, ahora tenemos esta situación. Al aparecer estos modificadores, esto me dice que tengo que basarme en la referencia B cuando esté su condición virtual. La referencia B dijimos que es esta. Y entonces, la referencia B es una dimensión de tamaño. Entonces la condición virtual de la referencia B es un cilindro de un diámetro de 11 milímetros. No, es un cilindro de un diámetro de 10 milímetros. 10 milímetros, porque es agujero. Y aquí la condición virtual la define la regla 1. Y la regla 1 me dice que es un cilindro a condición de máximo material. Entonces la condición de máximo material vale 10. Y la condición virtual de la ranura, que también es una dimensión de tamaño interna, me dice que son dos planos paralelos entre sí, separados entre ellos 8 milímetros. Esta es la condición virtual de la ranura. Entonces, para definir por dónde pasan los planos, hacemos el mismo análisis, solo que hay una diferencia. Este cilindro ya no es de tamaño variable. Ahora este cilindro tiene un diámetro de 10. Y esta barra tampoco es de tamaño variable. Esta barra tiene un ancho de 8 básico. Los voy a poner básicos porque son perfectos. Entonces lo único que tengo que hacer es asegurarme de que la pieza puede entrar entre esta barra y este cilindro. Nada más hay que recordar que el plano central de la barra tiene que coincidir con el eje del cilindro. Cuando la pieza entre en la barra y en el cilindro, lo que voy a utilizar como referencias son los planos que pasan por la barra y el cilindro. La pieza ya se va a mover mucho, porque esta ranura puede salir muy ancha. Aquí está 8, pero puede ser de 9. Y aquí este cilindro está de 10, pero puede ser de 11. Entonces esta pieza verde, que es la verde, va a poder entrar, pero se va a poder mover mucho. Se mueve mucho. Aquí lo que va a suceder es que los planos de referencia son los planos de la barra del cilindro, no de la pieza. Entonces esto me facilita mucho la fabricación de la pieza. Y me facilita mucho medirla, porque de hecho, esta pieza que tengo aquí se convierte en un gauge, que me permite simular las referencias A, B y C. Este gauge va a tener esta distancia de 8 básico y este cilindro de 10 básico. Y entonces automáticamente, en cuanto agarro yo la pieza y la logre que entre y se apoye en esta cara, entre en este cilindro y este en esta barra, automáticamente los planos del gauge son los planos de referencia A, B y C. Aquí gané algo que son muy fáciles de simular. Va a ser muy fácil, para la pieza va a ser muy fácil ensamblar. Va a ser muy fácil medir, se bajan costos. Pero la desventaja principal es que la pieza tiene mucha variación. Entonces, todo tiene ventajas y desventajas. En el caso anterior, una ventaja que tenía es que la variación era menor, pero era más difícil medirlo. No hay una regla que les diga cuándo utilizar modificadores. Esto lo va a decidir el diseñador, porque es el que sabe cómo funciona la pieza. Entonces, tenemos que revisar todos los posibles casos que se puedan presentar. Esta pieza ya es un poquito más compleja por el lado de referencias, pero aquí vamos a dejar esta lección.